Buenas gente, bienvenidos a la tercera parte de la Iceberg de Guerra Mundial Z. Si no han visto las anteriores partes les recomiendo verlas ya que complementan con este video. Sin nada más que decir, comenzamos. Nivel 1. China lo ocultó todo. Cuando la situación en China se salió de control, el gobierno chino ocultó la información diciendo que eran protestas, información falsa o movimientos militares. Muy pocas personas supieron la verdad a tal punto de que la CIA pensaba que iba a iniciar la Tercera Guerra Mundial. La rabia africana. Como China ocultó bastante bien la información, el mundo no sabría sobre el virus zombies, hasta que se transmitió en otros países, específicamente en África. Y en la ONU decidieron llamarla rabia africana porque supuestamente se originó en África, aunque era asiática. La guerra nuclear entre Irán y Pakistán. Durante el periodo del Gran Pánico en Irán trataban de defender su país de los zombies, lo cual para Irán era fácil ya que tenía un terreno montañoso y un ejército grande. El problema eran los refugiados. Millones venían de la India, pasaban por Pakistán y luego por Irán para dirigirse a un lugar seguro. En Irán crearon un plan para que con Pakistán se defendieran de forma adecuada, pero el embajador de Pakistán lo rechazó ya que no querían presencia militar en su país. Después un avión de Irán destruyó un puente en Irán, y después la Fuerza Aérea de Pakistán destruyó el centro fronterizo de Irán. Solo fueron 3 días de guerra convencional para que inicien las detonaciones nucleares, matando mucha gente ya sea por la explosión o la radiación. La isla de los famosos. En las páginas 118 a las 126 el entrevistado es una especie de mercenario o algo parecido. Es contratado para proteger una isla cerca de Manhattan para proteger a unas personas famosas, desde actores, cantantes, raperos, etc. En la isla tenía de todo en caso de un problema: un suministro gigante de comida, un pozo de agua para purificar el agua del mar, paneles solares, etc. Pero por alguna razón los noticieros estaban en la isla haciéndole preguntas a los famosos desde cómo se sentía o grabar las reacciones de los famosos sobre las noticias de la ciudad de Nueva York. Y por cierto, las habitaciones se podían ver en el internet a las 24 horas del día en todo el mundo. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? De repente una oleada de civiles salvajes aparecieron y asaltaron la isla. Los mercenarios trataron de defender la isla, pero los civiles eran miles. Muchos civiles, famosos, ayudantes y mercenarios murieron. Al final los civiles se quedaron con la isla mientras algunos mercenarios y famosos huyeron de ahí. Los diferentes nombres de los zombies. Cuando comiences a leer el libro, una de las cosas que te llame la atención, al menos a mí, es que los entrevistados le dirán de diferente forma a los zombies además de los muertos vivientes. Por ejemplo, algunos le dirán zetas a los zombies, o en Japón le dicen siafus a los zombies. Sé que me faltan más ejemplos, pero ya entienden la idea. Ya sé que esto no tiene que ver con el libro, pero no sé en dónde ponerlo. Pero bueno, mientras estaba investigando para el Iceberg de Guerra Mundial Z descubrí un juego de mesa que se vendía en Amazon. La verdad no sé cómo se juega, pero es algo interesante. Iron Maiden en la Batalla de la Esperanza. Algo que se me olvidó mencionar en la primera parte, si es que me escucharon, y era que antes de que iniciara la batalla es que para llamar a los millones de zombies pusieron una música de Iron Maiden, específicamente la de The Troupe. Me hubiera gustado ponerla de fondo, pero me cae el copyright. La vacuna falsa. El creador de esta vacuna falsa es el entrevistado de las páginas 80 a las 85. Él, como tenía contactos en diferentes lugares de gobierno, desde el Congreso, la Casa Blanca y la industria biomédica, crearon una vacuna llamada Phalanx. Lo anunciaron en el Congreso diciendo que fue probado en Europa y que funcionaba contra la rabia africana. Los civiles comieron el anzuelo y nadie trató de averiguar la verdad, al menos en Estados Unidos. Era una situación donde todos ganaban, pero al final una reportera descubrió la verdad anunciándolo en todo el mundo, iniciando el gran pánico. La atención del gobierno sobre la amenaza zombie. Esto se resume en que la administración creía que le dieron la atención necesaria a los zombies, ya que supuestamente el gobierno estaba ocupado con amenazas más grandes, y creían que con los equipos alfes se iba a acabar la situación. Los barrios de la nueva comunidad.
En las páginas 90 a la 91 conocemos a Mary Jo Miller, la alcaldesa de una ciudad llamada Troy. En uno de los barrios de la ciudad se crearon unas casas pensadas para la protección de los civiles en caso de una invasión zombie. Las casas están apoyados en unos pilares altos y solo se entra con unas escaleras retráctiles y tienen paneles solares. Tienen un pozo atrincherado, un muro de hormigón de 6 metros. Y parece que es un éxito ya que hay varios pedidos en Estados Unidos. Nivel 2. Max Brooks, antes de escribir el libro de Guerra Mundial Z, escribió el libro de Zombie, Guía de Supervivencia, un libro de cómo sobrevivir en un apocalipsis zombie. Al final del libro venía una lista de ataques de zombies alrededor de la historia de la humanidad. Después de esto, Max Brooks juntos al ilustrador Ibrahim Robertson adaptaron unos registros en formato de cómic, así lanzándose el cómic de ataques registrados. El ejército aprendió la lección después de la batalla de Yonkers, comenzando a planear estrategias, entrenamientos, armas, etc. para pelear con los zombies. En la infantería utilizarían un nuevo traje de combate, uno de color azul y parecido a los que utilizan los equipos SWAT de la policía, además la creación de nuevas armas para combatir a los zombies. En cuanto a los blindados, tanques, etc., la gran mayoría serían destruidos en desosaderos para utilizar sus recursos, mientras el resto sería guardado en almacenes. Mientras en los aviones, igual que los blindados, la gran mayoría serían guardados o destruidos, mientras el resto serían utilizados para transportar suministros. O mejor conocido como Fuerza de Respuesta Adecuada. Este es un grupo de militares para combatir a los zombies. Estos se utilizaron mucho durante la reconquista de los territorios de Norteamérica. Durante la guerra en Estados Unidos, los militares utilizaban zonas de colores para referirse a ciertas zonas en el territorio de los Estados Unidos. Por ejemplo, las zonas verdes son zonas con bases militares. Las rojas son lugares para señalar recursos para la reconquista. Los azules son lugares donde los civiles pelean contra los zombies. Y por último, los morados son lugares donde los aviones pueden restablecerse o recibir reparación, aunque estas zonas son las que menos hay. Como dije antes, la Fuerza Aérea llevaba recursos a diferentes zonas, más a las zonas azules llevando recursos o personas. El problema era que como los aviones tenían que hacer muchos vuelos y las zonas de reparación eran pocas, y gracias a eso hubo varios accidentes. Una piloto de la Fuerza Aérea tuvo un accidente donde solo ella quedó con vida. Caminando un poco, su radio captó una señal de radio de una supuesta observadora aérea. Su supuesto apodo era la Fans de los Mets o solo Mets. La observadora ayudaría a la piloto para dirigirse a una zona segura y que el equipo de rescate la salve. Después de algunos acontecimientos, la piloto se salva gracias a un helicóptero civil. Pero lo misterioso es que ninguna operadora aérea tenía como apodo la Fan de los Mets. Y además nunca hubo una misión de rescate. Hasta ahora nadie sabe quién fue esa operadora aérea. Durante el caos de la guerra, el clima se volvió loco. Las batallas en las ciudades, la destrucción de áreas naturales, ya sea por la guerra o los civiles, hicieron que el calentamiento global aumentara. Los inviernos duran mucho más, hace más calor, etc. Pero bueno, al menos la Tierra se está recuperando. El ejército de Chile utilizaron el napalm para intentar combatir a los zombies. Aparentemente esto no funcionó, ya que lo dejaron de usar. Mucho antes de que el mundo descubriera a los zombies, en Taiwán descifraron una serie de mensajes del ejército chino. En esos mensajes hablan de cómo los cadáveres se levantaban. En Taiwán pensaban que esto era un nuevo código cifrado o su máquina estaba fallando. En Rusia, el ejército ruso era bastante grande, pero los recursos del ejército ruso fueron desperdiciados ya que no tenían una administración para regularizar los recursos. Además, la industria de Rusia estaba muerta. Todos los soldados tenían que usar armas de la Segunda Guerra Mundial o de la Unión Soviética.
La situación era que el ejército estaba peleando en dos frentes en la frontera en Europa, específicamente en Moscú, y el otro en la frontera con China, específicamente en Siberia. Las reservas rusas se movilizaron para apoyar a las fuerzas que peleaban en Siberia, ya que una oleada de millones de zombies se acercaban. Las reservas rusas utilizaron todo lo que pudieron llevar. La Fuerza Aérea junto a un soldado de las Fuerzas Especiales apoyaran en la batalla que definirá si Rusia quedará en pie o no. El ejército ruso, aún con casi todas las cosas en su contra, el valor y valentía de los rusos era gigante, ya que sabían que si fracasan toda Rusia caería. Al final el ejército ruso ganó la batalla. En todo el mundo llegaría la noticia sobre la victoria de los rusos, dándole esperanzas a la humanidad y cómo aún pueden seguir peleando hasta el final. Cuando la guerra llegó a Francia, en París alrededor de 250.000 refugiados bajaron a las catatumbas para estar seguros, pero por una serie de malas decisiones todos ellos murieron. Un grupo del ejército francés bajó para limpiar la zona, pero había una serie de obstáculos que el ejército tenía que enfrentar. Primero, la zona estaba llena de gas natural, haciendo que no se puedan usar armas de fuego. Todo estaba oscuro y no se veía nada, ahí también no tenían lentes de visión nocturna. Era muy fácil perderse ya que los mapas eran súper antiguos. Aunque muchos soldados murieron, al final lograron limpiar la zona. A lo que me refiero es que estrategias utilizaron los países para limpiar sus territorios de los zombies. En México, Estados Unidos y Canadá como hicieron una alianza militar. Los tres ejércitos se apoyaron para limpiar los tres países. Primero limpiarán Estados Unidos y después el resto de los países. Y se dividieron en tres grupos: el norte, el central y el sur. Estos tendrían que hacer dos líneas muy sólidas desde Canadá hasta México, revisando y buscando a cualquier zombie, salvaje o rebeldes. En Francia su estrategia fue mandar a muchos soldados rápido a pelear sin ninguna estrategia. 15.000 murieron o desaparecieron solo en los primeros meses. Cuando inició el gran pánico y el caos en el mundo estalló, muchas personas hicieron la automorición. En todo el mundo los números de la automorición aumentaron a niveles gigantes, pero en Japón esto se les salió de las manos, ya que fue el país con más automorición en todo el mundo durante el gran pánico. Lamentablemente durante la guerra muchos supervivientes cazaron de forma descontrolada a las ballenas. No importaba qué especie o tamaño era, en todo el mundo los números se redujeron a niveles nunca antes vistos. Años después de la guerra las ballenas solo es un recuerdo del pasado, ya que se extinguieron. Lo único que quedó fueron polvo y ecos. El fin de la guerra en Estados Unidos se le llamó Día Va, cuando Estados Unidos declaró la liberación de sus territorios de los zombies. Alrededor de 8 años duró la guerra. Pero bueno, cuando se dio la noticia sobre el final de la guerra nadie festejó. De hecho, la gran mayoría pensaba que eso era una noticia falsa, ya que estaban tanto tiempo en guerra que ya no conocían la paz. En las páginas 460 y 461 Arthur Sinclair es un financiero. Él intenta convencer
a la gente que deje el trueque y regrese al dólar y hacer que tengan sus cuentas bancarias en Estados Unidos. Esto ha resultado ser algo difícil ya que el peso cubano es la moneda con mayor valor. Según lo que nos cuenta María Zuganova, que antes de la liberación del Sacro Imperio Ruso, ella fue retirada del servicio militar para servir en una nueva obligación, quedar embarazada, ya que tenían que repoblar a Rusia ya que murieron muchos durante la guerra. En Rusia quedan muy pocas mujeres jóvenes fértiles y limpias, o sea que no tomaron cosas. Y también lo tienen que hacer sin importar si no conocen a los padres o sus propios hijos. Cuando varios países liberaron sus territorios de los zombies, ayudaron a sus vecinos para limpiar sus territorios. El problema era que muchos países necesitaban ayuda y eran muy pocos los países que sí podían darles la ayuda. Entonces se crearon las Fuerzas Internacionales de la ONU, un grupo militar para ayudar a otros países. Estos se componían de voluntarios militares de todos los países. Durante el final de la guerra en Rusia, el gobierno decidió cambiarse a un estado religioso. El presidente se nombró el líder de la iglesia, para que supuestamente curar los pecados de Rusia y levantar el ánimo de los soldados y la gente, dándoles fe, valor y gloria, y creando los escuadrones de la muerte, sacerdotes que matan gente para purificar la gente infectada. Pero toda esa filosofía es por política, al menos lo que yo entendí. Durante la guerra en Europa mucha gente se refugió en los castillos, ya que eran un refugio bastante bueno y defendible, pero aún muchos refugiados sí sobrevivieron a los zombies. La gran mayoría no sobrevivieron, por la falta de alimentos durante la guerra o los inviernos, o los asaltos de zombies o saqueadores. En el contraataque de Estados Unidos los soldados duraron mucho tiempo en combate. La salud mental de los soldados era muy delicada. Algunos ejemplos de esto son: un soldado bastante experimentado y duro comenzó a llorar como bebé cuando olió un perfume ya que le recordaba a alguien. Otro se hacía cortadas mientras recogía y leía cartas de supervivientes muertos según él es para recordarlos. Y el más XD era que en una ocasión en la noche en una fogata 2 soldados recogieron una calavera y comenzaron a tararear una canción y bailar en la fogata. Un rato después más soldados se unieron al baile. Después de la retirada a la costa oeste muchas personas no pudieron movilizarse y se quedaron en la costa este. El problema era que mucha de esa gente ya no tenían compañía ya que vieron morir a sus familiares y la única que tenían eran los zombies. Su cordura falló y su mente colapsó volviéndose locos. Y aunque a algunos no les afectó tan feo, a otros necesitan ir a un psicólogo. A estos les afectó a niños, adolescentes o adultos. A esta gente se les conoce como Los salvajes son gente que tienen la mente muy dañada, a tal punto que no pueden razonar como un humano. Es por eso que se les llama salvajes, ya que no piensan y no pueden utilizar herramientas o armas, aunque tienen algo de pensamiento en su mente. Muchos murieron por tratar de comunicarse con ellos. Actualmente hay instituciones que intentan arreglar la mente de los salvajes, y es un éxito ya que hay gente que se ha recuperado. ¿Qué tan bajo tuvo que llegar la humanidad en el libro para creer en esta pendejada? Pero bueno, en el libro el entrevistado que trabajó en la radio de la Tierra Libre dijo que tuvo que desmentir varios mitos sobre los zombies. Uno de ellos era que la supuesta cura para los zombies era a las mujeres vírgenes para curarse del virus zombies. Actualmente no hay ninguna cifra sobre cuántas mujeres y niñas fueron. Y aquí termina la tercera parte de la iceberg de Guerra Mundial Z.
Este es el video más ambicioso que he hecho y el que más he tardado en planear y editar alrededor de 3 semanas. Me disculpo por no subir videos de buena calidad ya que puse todo mi esfuerzos en este video. Y pues denle like y suscríbanse para seguir haciendo videos y comenten qué videos les gustaría que haga. Pero bueno, sin nada más que decir, nos veremos en un próximo video. El pésimo player fuera.